Hola, buenos días. Soy el director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Y esta mañana organizamos un diálogo con Iñaki Era, director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario del País Vasco. Y luego se nos sumará el compañero director del Instituto de Máquina y Herramienta de la Universidad del País Vasco. La idea hoy es que en el sistema universitario del País Vasco se ha desarrollado más las titulaciones universitarias duales, es decir, combinando formación en el aula y en el puesto de trabajo. Y de esa experiencia esperamos aprender aquí en Canarias y en el resto del Estado español. Entonces, Iñaki, me gustaría que me comentase qué es lo más destacado de la experiencia que han tenido ustedes hasta llegar al día de hoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación cursada y a CUE. Es para nosotros un placer poder participar en este seminario y en otras jornadas de trabajo que estamos compartiendo en estos días. Bueno, la experiencia del País Vasco en formación universitaria dual ha sido una experiencia compartida por diferentes agentes del sistema, por parte de las universidades, las 3 universidades vascas, por parte de la agencia también y por parte de las empresas, en concreto con la participación de lo que es la Asociación de Empresas Vascas de Confebask. Y ha sido, pues eso, una experiencia puesta en marcha en el marco de una estrategia, de la estrategia Universidad más Empresa, que ha llevado a que la agencia haya tenido pues, un papel relevante. En un contexto en el que la formación universitaria dual, como es conocido pues, en el Estado español, pues tampoco ha tenido un desarrollo grande, ¿no? Desde luego nada que ver con otros países miembros de la Unión Europea, como pueden ser pues, Alemania, Austria, Francia, incluso Suiza, ¿no? Ha habido algunos casos concretos donde sí que ha habido esta experiencia en el Estado, pero bueno, pues son casos como el caso de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón Universitatea, que lleva una andadura de más de 50 años, pero bueno, ha sido desde luego algo que ha surgido, yo creo que por la puesta en común de un trabajo y que, bueno, de alguna forma creo que ha repercutido también en otras iniciativas que ha habido en otras comunidades autónomas, ¿no? Porque creo que es de destacar que en los últimos años, antes de la aprobación de lo que es el Real Decreto 822-2021, pues ha habido bastante movimiento, Ha habido iniciativas en Andalucía, ha habido iniciativas en Cataluña, iniciativas en Galicia, también en Castilla y León. Nos consta que se está moviendo el tema, en Murcia también hay movimientos. Entonces, bueno, particularizando en el caso del País Vasco, yo destacaría esto. De hecho, y tenemos algunas transparencias al respecto, yo no sé, por hacerlo fluido también, sí, por tener acceso. Sí, perdón. Sí, está encendido. A ver. Sí, ahora sí va. Perdón, las cosas del directo, que se suele decir. Sí, decía que ha sido una experiencia compartida por diferentes agentes que aparecen en esta transparencia, ¿no? En lo que ha sido la estrategia Universidad más Empresa. Si hubiera un interés se podría especificar más, donde hemos trabajado una serie de agentes. Y lo más importante respecto a lo que hace referencia a la agencia ha sido el tema del sello de calidad dual, que ha sido un poco el marco que nos ha posibilitado pues, avanzar en todo esto. Hay que reconocer que ha sido un trabajo que hemos hecho de forma muy práctica, eminentemente práctica, es decir, haciendo camino al andar, como se suele decir, definiendo un protocolo de lo que sería, pues bueno, lo que son los requisitos para que un proyecto formativo común sea entendido como una formación universitaria dual, que tiene que ser un proyecto integrado en el entorno académico y profesional, con corresponsabilidad de las dos partes, de la parte de las empresas, de las entidades y las universidades también, que tienen como objetivo, y creo que esto hay que subrayarlo, la formación universitaria integral del alumnado y la empleabilidad cualificada. Actividades formativas integradas dentro de los proyectos formativos comunes que en parte van orientadas a realizar estancias en empresa
Y luego, brevemente, bueno, pues todo el tema de la tutorización, mentoría por parte tanto de la universidad como por parte de la empresa, con actividades formativas en unos porcentajes, en unas horquillas, tanto de los grados como de los másteres, que esto veremos que es lo que se ha incluido también en la mención dual del Real Decreto 822, y una cuestión para nosotros fundamental, que es el tema del vínculo jurídico que tiene que existir entre las dos partes, marcos, convenios marcos, digamos, generales, y vínculos específicos entre lo que es pues, el alumno y pues, la empresa, vínculos jurídicos que, bueno, tras la definición de lo que es el contrato de formación alternancia serían estos, ¿no? La utilización del contrato y, en su momento, pues, los convenios de cooperación educativa, nosotros siempre con una apuesta por el contrato en el sistema universitario vasco y, evidentemente, con la remuneración, con lo que sería el salario mínimo interprofesional, ¿no? Porque entendemos que es una prueba de la corresponsabilidad también de las diferentes partes, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, esto sería lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Por parte de la agencia, lo que ha sido el desarrollo, ¿no? Una forma quizás de aterrizarlo para la gente que es la primera vez que a lo mejor oye hablar sobre esto y pensando mucho en los estudiantes, estaba pensando, por ejemplo, cómo es la experiencia de un estudiante que está en el modelo, en el sentido de cómo se organiza su actividad docente, sus prácticas, bueno, cómo comparte espacios, cómo organiza sus tareas. Sí, hombre, he ido muy rápido en la presentación, ¿no? Pero lo primero que habría que decir es que, vamos a ver, la formación universitaria dual nosotros la hemos concebido, la hemos diseñado en dos vertientes distintas, en un sentido orientado a lo que serían las titulaciones en su conjunto y, por otra parte, como itinerario de una titulación, ¿de acuerdo? Lo mayoritario ha sido esto último. Las titulaciones, pues de 46 titulaciones duales que tenemos, solamente 8 corresponden a titulaciones íntegramente duales, ¿de acuerdo? Entonces, un tanto distinto, porque los itinerarios en esa organización a la que hacías referencia son, bueno, mientras el alumnado que hace formación universitaria dual hace estas actividades formativas dentro de lo que es lo dual, pues el resto del alumnado pues hace itinerarios de especialización. Entonces, hombre, todo surge por una comunicación al alumnado de lo que son los proyectos, hay una fase después de captación y de selección del alumnado, bueno, y en el día a día, hombre, ya digo que tenemos, la casuística es muy diversa, ¿no? Pero tenemos básicamente actividades formativas, bueno, donde tienen un sentido importante lo que son las estancias en las empresas, que hay que diferenciarlas claramente de las prácticas convencionales, ¿sí? Y al uso, y bueno, con una tutorización, mentorización por parte del profesorado y también las empresas, con una vinculación muy estrecha entre las empresas y el profesorado, y en el día a día, hombre, yo creo que lo más remarcable son las estancias que el alumnado realiza en las entidades o empresas, ¿no? Ya digo, todo esto en unas titulaciones que difieren mucho y, por cierto, de ámbitos distintos también, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, la manera por aterrizarlo y verlo desde la perspectiva más concreta, que a veces genera dudas, ¿no? Tanto al profesorado como a estudiantes cuando llegue el momento. Si aquí en Canarias espero que tengamos implantado en el sistema público este tipo de titulaciones, ¿no? Sí. Pues la cuestión es, por ejemplo, un estudiante empieza el primer año y es todo en la universidad y a partir del segundo año empieza a ir, o desde el principio va combinando una semana o unos días de la semana. Bueno, esto difiere mucho de un proyecto a otro. Hay proyectos, ya digo, cuando son titulaciones completas, sí, por lo general esto suele empezar desde el principio, y luego ya cómo alternan estudios con lo que es la actividad formativa y laboral en las entidades, pues difiere también de un caso a otro, ¿no? Pues, yo qué sé, pues es habitual que en facultades, escuelas donde impartan titulaciones con itinerarios, pues esto empiece, por ejemplo, en tercero y cuarto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, claro, que esta oportunidad para los alumnos, las alumnas, es una oportunidad entre diversas que tienen, como por ejemplo está el tema de la movilidad, las prácticas voluntarias o curriculares al uso, en fin, hay muchas experiencias, ¿no? Pero ya digo que es difícil de especificar porque hay cierta diversidad. Nosotros, de cara a futuro, uno de los retos que mencionaría es que las universidades desarrollen sus propios modelos de formación universitaria dual. Tenemos cierta heterogeneidad, lo cual es positivo porque la universidad es fundamentalmente diversa,
tenemos situaciones distintas, pero sí que es verdad que apostamos porque bueno, pues se ha hecho un trabajo muy importante, pero que haya un desarrollo también de ese trabajo a futuro definiendo modelos, ¿no? Y después de toda experiencia, ¿qué sería lo más sustantivo que crees que mejora el sistema universitario, esta aportación, ¿no? Hombre, la pregunta es buena, es muy profunda, no sé si tendríamos mucho tiempo, tampoco me quiero extender, hagámoslo dinámico, luego tenemos una experiencia concreta que nos puede aportar, ¿no? A ver, nosotros como balance, y aquí tenía algunas transparencias al respecto, ¿no? Bueno, aquí tenía el listado, digamos, de si a alguien le pudiera interesar, ¿no? los diferentes ámbitos a los que corresponde la formación universitaria dual, las titulaciones a las que llega, ¿no? Luego vamos un poco a lo que han supuesto los principales beneficios, ¿no? Pero aquí tendríamos, bueno, en el caso de la Universidad del País Vasco son 13 titulaciones duales, ¿de acuerdo? O 13 titulaciones que de alguna forma pues tienen la capacidad de hoy en día ya incluir la mención dual en sus suplementos europeos del título, ¿no? Como se puede observar, pues son titulaciones de diferentes ramas, muy diversas, ¿no? Están las ingenierías por un lado, está ADE también, pero hay titulaciones como periodismo, ciencia política, sociología, que quizá pues bueno, no son de ámbitos tan, entre comillas, naturales, y quiero decir natural en lo que es la experiencia típica a nivel europeo, ¿no? En el caso de Deusto tenemos 11 titulaciones, lo mismo, de ámbitos muy distintos, y en el caso de Mondragón Universitatea pues hay un grupo importante de titulaciones como corresponde a una universidad que surge de la experiencia cooperativa de Mondragón, de una experiencia, ¿no?, en definitiva socioeconómica, de economía social, importante, ¿no? Hay ingenierías, hay también, por ejemplo, un máster de formación de profesorado, bueno, experiencias de todo tipo. Se preguntaba un poco por los resultados, lo que ha supuesto esto en lo sustantivo. Hombre, la formación universitaria dual es una experiencia de compartir, ¿no?, de corresponsabilidad, de compartir y aprendizajes en el entorno, ¿no?, universitario y en el entorno laboral o de profesional, si se quiere, ¿no? Ha habido un esfuerzo grandísimo por parte de las diferentes agentes. Yo creo que hay que mencionar aquí el trabajo de los equipos de canales, los equipos directivos, el trabajo de profesorado, el trabajo del alumnado, que ha respondido con creces a la oferta que ha recibido, ¿no?, y el trabajo también de las empresas y de las asociaciones empresariales que han colaborado muy activamente en todo esto, ¿no? Se han estrechado los lazos que ya existían, porque es difícil poner en marcha proyectos de formación universitaria dual sustantivos sin ya un acercamiento entre la universidad y las entidades y las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha habido pues, nuevas oportunidades de colaboración. La empresa, yo creo que ha aportado mucho a la universidad y viceversa, que pocas veces se habla de esto. La universidad también aporta a las empresas en muchos ámbitos. En términos cuantitativos, ha habido una movilización de unas 600 empresas y de 4.800 alumnos y alumnas en 46 titulaciones duales, ¿no? Yo diría, en definitiva, que lo más sustantivo de todo es que ha ayudado no solamente en lo que es la cuestión concreta de la mejora de la formación que se da, sino en el acercamiento y en la inserción y el desarrollo profesional del alumnado también. Yo destacaría estas dos cosas. La inserción laboral es evidente, ¿no? Para las empresas es una oportunidad para captar y desarrollar talento en un ámbito donde las cosas están cambiando mucho, ¿de acuerdo? Y en especial en determinadas ramas de conocimiento. Y hablaría de la buena inserción profesional, pero además cualificada, que es a lo que creo que debemos aspirar en la universidad, sin perjuicio de la formación integral universitaria, ¿no? Y para terminar, bueno, que todo esto con una satisfacción, yo creo que importante por parte de los diferentes agentes, ¿no? Has comentado la complejidad que tiene organizar este tipo de actividad, porque son muchos los agentes implicados, ¿no?, tanto el lado empresarial como institucional, universidades, etcétera. Claro. En esta complejidad, ¿cuál ha sido el papel de Univas y cuál debería ser el papel en general, ya que estamos hablando de un diálogo de agencias de calidad? El papel a partir de la propia experiencia, ¿no? Por supuesto, tenemos varias agencias en España, porque cada una está adaptada a su territorio, claro, ¿no? Claro. Pero podemos aprender, ¿qué es lo que podemos aprender de la experiencia de ustedes? Hombre, yo destacaría en nuestro ámbito concreto
un ámbito bastante pequeño en cuanto a la dimensión del sistema universitario de la propia comunidad autónoma, del propio país también, es ese trabajo conjunto que hemos hecho. El papel de la agencia, así lo dicen, el resto de los agentes ha sido importante porque ha empujado, ha establecido pues, procedimiento, el sello. El objetivo del sello no es la visibilización, no es el primer objetivo, es el segundo objetivo, es promover la formación universitaria. Todos los agentes han confiado en la agencia y a su vez la agencia ha puesto pues, una serie de requisitos encima de la mesa y ha ido pues, fomentando todo esto, ¿no? Hemos trabajado de forma conjunta y yo lo que destacaría es ese trabajo conjunto. Hombre, yo creo que las agencias, y en concreto y en especial en el contexto en el que estamos, tenemos, eso sí, un papel importante a la hora de interpretar, reinterpretar el marco normativo. Tenemos ya cosas por interpretar que son bastante complejas. Tenemos en el tintero también cosas por definir. De cara a futuro, yo entiendo que va a haber un desarrollo en todo esto. En los años recientes ha habido un desarrollo por diferentes motivos que quizá más adelante se puedan analizar, pero de cara a futuro, yo creo que la formación universitaria dual nos interpela a las agencias por todo el trabajo que tenemos que llevar a cabo ordinario de evaluación, de establecer pues, unas definiciones, unas guías y, evidentemente, de trabajar conjuntamente con las universidades y con la sociedad a la que nos debemos, en definitiva, ¿no? ¿Cuál sería el balance que harías de la experiencia que ustedes han tenido? Sí, bueno, pues es un poco lo que he comentado, ¿no? El balance es un balance muy positivo. Hay cosas o sea, no es un mensaje, ¿cómo decirlo, no? Pues hiperpositivo, es un mensaje muy positivo donde somos conscientes de cosas que tenemos que mejorar de cara a futuro y estamos en ello. Yo creo que es continuar con ese activo. Hay que decir que hemos desarrollado esta labor en un periodo muy delicado. Claro, hemos vivido un confinamiento, hemos vivido toda la pandemia. Ya de forma previa al confinamiento y a la pandemia había algunos signos, por ejemplo, de crisis en el sector de la automoción que nos afectaba de lleno a algunas titulaciones. Entonces, lo que decía, hemos vivido el confinamiento, la pandemia, parece que no estamos acostumbrando a la incertidumbre. Es verdad que el balance que se hace, no puede ser de otra forma, es positivo, pero como no puede ser tampoco de otra forma, de cara al futuro, con una clarísima orientación a mejora, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál sería, donde ves tú que desde la agencia vasca tienen Sí. más potencial de mejora o dónde están trabajando con más intensidad? Hombre, nosotros, y quizá lo puedo comentar con esa transparencia también, ¿no? En cuanto a los retos a futuro, hombre, donde más podemos mejorar o más podemos aportar hoy en día y de cara a futuro es, sin lugar a dudas, en el punto primero que ya he mencionado de desarrollo e interpretación del marco regulador, ¿no? Ahí tenemos un Real Decreto, decimos nuevo, ya no es tan nuevo, pero con el que venimos trabajando intensamente todas las agencias. Tenemos un artículo 22 que ya tenemos definido, tenemos un protocolo de REACU de la red de agencias respecto a lo que es la mención dual, pero hay cuestiones que tenemos que ir reinterpretando. Está ya definido en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores el contrato de formación alternancia. Falta su desarrollo. El Ministerio de Trabajo tiene que establecer el desarrollo reglamentario de este contrato que nos va a aclarar, entiendo, muchas cosas. Ya se está utilizando el contrato de formación alternancia, pero quedan cosas por aclarar. Tenemos también una transitoria en el Real Decreto, tenemos una transitoria también en la propia LOSU que hace referencia a la mención dual. Ahí el trabajo de las agencias entiendo que es un trabajo importante. Tenemos que profundizar en lo que son los factores singulares de la formación universitaria dual. O sea, en qué diferencia la formación universitaria dual de otros proyectos que son también muy relevantes, como son las prácticas curriculares, las prácticas voluntarias. O sea, ¿qué es lo sustantivo de la formación universitaria dual? En eso estamos definiendo todo esto. Redefiniendo, mejor dicho, adaptando, matizando mejor, todo ello con el marco vigente. Está el tema del desarrollo de las competencias que necesitan los mentores, mentoras, tutores, tutoras de las empresas y también del ámbito universitario. Y luego está todo el tema de la internacionalización
pensamos que es un reto de cara a futuro, sí. Antes se ha hablado de los resultados, que han sido 4.800 alumnos movilizados. De cara a futuro, en la segunda estrategia Universidad más Empresas, se habla de 10.000, ¿sí? 80 titulaciones, 10.000 alumnas y más de 1.000 empresas. Y también de la parte internacional, que creo que después en la conversación con el Instituto de Máquina y Herramienta pues nos podemos referir a ella. Y terminaría haciendo mención al incremento de las plazas ofertadas. Es un buen número, hay muchas plazas, o sea, ha habido un movimiento, digamos, importante también en lo cuantitativo, pero bueno, pues el reto es incrementar plazas, porque claro, la demanda en este caso es mayor, que la oferta, digamos, que tiene el sistema, ¿no? Y en ese sentido, pues una pena que alumnado que muestra interés por participar en este tipo de formación, pues no pueda participar en él, ¿no? A veces desde el sistema educativo sí. se mira con cierta desconfianza lo que se puede aprender con la experiencia profesional. ¿Cómo podemos garantizar que los resultados de aprendizaje que se esperan en los títulos se están logrando con estas prácticas? Bueno, esa es una pregunta, digamos, que nos llevaría mucho tiempo y es una pregunta bastante habitual, ¿no? Es una pregunta, ¿cómo decirlo, no? Que, bueno, que tendríamos que desarrollarla. Quiero decir que, a ver, es que esto lo primero de todo difiere muchísimo según las titulaciones. Ya digo que el planteamiento es o bien de título y itinerarios y el planteamiento es de corresponsabilidad. Entonces, ahí, clarísimamente, en las titulaciones que hemos mencionado, pues hay un trabajo muy importante por parte de las dos partes a la hora de definir resultados de aprendizaje que ya venían en el plan de estudios y que se van a alcanzar. Todo esto con una aproximación de cierta flexibilidad, con rigor, pero sin rigidez, ¿no? Quiero decir, a veces, efectivamente, hay unas dinámicas, unos discursos que algunos le retrotraen, creo que lo comentábamos en el tiempo, con lo que eran las movilidades internacionales hace 25 años. Pero ¿esto cómo va a ser? ¿Estos resultados de aprendizaje cómo se van a alcanzar aquí? Cuando, bueno, hoy en día creo que todo el mundo admite que, bueno, que quizá exactamente no van a ser todos los resultados de aprendizaje, pero la integración de proyectos formativos comunes pues da la oportunidad de pues, poder, bueno, pues ¿cómo decir? Obtener los resultados de aprendizaje la gran mayoría de ellos y otros, pues bueno, pues redefinirlos en la cuestión concreta, ¿no? Es un tema muy interesante que quizá después podamos comentar también, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que podríamos dar paso a Isaka Eguribe del Instituto de Máquina y Herramientas de la Universidad del País Vasco. Si quieres presentar un poco sí, bueno, qué consiste este instituto. Sí, bueno, él lo va a contar mejor, pero sí es saludar a Isaka Eguribe, que como bien has dicho es el director gerente del Instituto de Máquina y Herramienta del Goibar, que es un centro que tiene una experiencia pues, muy dilatada en todo este tema de la formación universitaria dual o en alternancia. Entonces, yo no sé si Isaka ya está con nosotros, pues... yo creo que sí, yo por lo menos ya me veo. Muy bien, Isaka. Pues muchas gracias por tu participación. Buenos días, Egunon. Y lo dicho, ¿no, Isaka? Yo creo que en la primera aproximación, yo creo que si para la audiencia nos pudieras ilustrar a la audiencia contándoles un poco vuestra experiencia, ¿no? Como Instituto de Máquina y Herramienta en todo lo que tiene que ver con la formación universitaria dual. Vale. Bueno, buenos días a todos, lo primero. Y agradeceros la oportunidad de estar con vosotros, ¿eh? Aquí hay una mejora para la siguiente y que esté con vosotros ahí, ¿no? Sería una mejor estancia, sobre todo para mí, el estar con vosotros en vez de aquí en el diluvio en el País Vasco. Sí. Bueno, ¿cómo arrancamos en el Instituto de Máquina y Herramienta con la formación dual universitaria, ¿no? Iñaki, antes has hecho una mención a la Universidad de Mondragón, un poco a esa relación con el tejido productivo. Pues bueno, el IMH básicamente surge de esa necesidad y de esa relación con el tejido productivo también, ¿no? El propio nombre de la escuela también, Instituto Máquina Herramienta, bueno, pues ya le da un sentido o ya da unas pistas de lo que somos, ¿no? Somos una iniciativa público-privada, una escuela adscrita a la Universidad del País Vasco, que desde su inicio pues arranca con una colaboración estrechísima con
bueno, con nuestro entorno social, industrial, empresarial, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido, pues el IMH se crea el año 89 y el año 95 abordamos una reflexión estratégica. En esa reflexión estratégica, bueno, participan diferentes agentes, instituciones públicas, privadas, empresas, expertos en educación, etcétera, etcétera. Y se establece un objetivo. Y el objetivo es cómo se puede desarrollar estudios universitarios, en este caso técnicos, de ingeniería, más cercano a las necesidades de las empresas. Más cercana sí con esas capacidades científico-técnicas, pero un poco más un ingeniero de terreno, yo os decía, ¿no? Un ingeniero de terreno, más integrado a sus necesidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso se define el año 95, en una reflexión estratégica conjunta con nuestro contexto, ¿no? Con el contexto o la realidad al que respondemos desde la escuela, ¿no? Y ahí es donde descubrimos la formación dual. Ahí es donde descubrimos, en el año 95, descubrimos una nueva forma de desarrollar estudios universitarios, una nueva forma que integra universidad, empresa, alumno en el desarrollo de un perfil profesional. Y ahí es donde vemos esa oportunidad, ¿no? Vemos la opción de poder responder o poder abordar estudios universitarios desde otro enfoque, un enfoque profesionalizante y corresponsable entre la academia y el mundo profesional, ¿no? Bueno, se habla mucho de Alemania. Bueno, normalmente en España se hace mucha referencia a Alemania, ¿no? Nosotros descubrimos el modelo francés, un modelo francés muy extendido en todas las universidades francesas, y ellos hablan de ingeniería de alternancia, aprendizaje, alternance. Bueno, en ese sentido, aquí no existe nada, no había ningún marco legal. O sea, el sistema universitario no proponía ninguna posibilidad de desarrollar este tipo de estudios, por lo que hacemos es adscribirnos a una escuela de ingeniería francesa y arrancamos con los primeros estudios duales o en alternancia en España, pues aquí en el Goibar, en el País Vasco, con un título francés. Un título francés acreditado pues, en su momento por la CTI, por la Comisión de Títulos de Ingenieros. Y es como partimos, pero igual incidir en lo que he comentado, ¿no? Una necesidad, una inquietud de un contexto con el que trabajamos, colaboramos, al que servimos y al que pretendemos apoyar. Inquietud, necesidad, planteamiento de un objetivo e intentar dar una solución diferente a la que existía, ¿no? Pues ese es nuestro inicio. El año 95, reflexión estratégica, arrancamos con los estudios el año 96. Hacemos la adaptación a Bolonia el año 2004. Cuando Francia hizo esta adaptación, nosotros lo hicimos, antes que el sistema español, si no me equivoco por lo menos. Y luego ya después de ese proceso de Bolonia también, pues bueno, vemos cómo acercar este modelo al País Vasco, ¿no? Y al sistema universitario vasco en este caso, ¿no? En ese sentido, empezamos a hablar el año 2010 con la Universidad del País Vasco y nos adscribimos a la Universidad del País Vasco el año 2011 para desarrollar ya el primer título oficial dual en España, ¿no? Porque ya, de hecho, el título se presenta así a Unibasc y en su momento a ANECA, porque tenía que ser validado por las dos entidades, por Unibasc y por ANECA, y ya se presenta como un título de estudios de ingeniería en alternancia. Bueno, y de hecho tuvimos que dar unas cuantas explicaciones de qué era eso de la alternancia, ¿no? Y que eso eran muchas horas de prácticas. Bueno, es más prácticas, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Sí, decía que los problemas de quien es pionero en estas cuestiones, ¿no? O sea, quiero decir, abrir camino, fuisteis quienes abristeis camino en todo esto. De todo este trabajo de estos años, ¿qué balance harías, ¿no? ¿Qué principales beneficios mencionarías de vuestro proyecto?
Bueno, comentaba Iñaki igual los problemas de ser los pioneros sí, pero bueno, al final tenemos bastante nuestro ADN, ¿no? Es decir, estamos muy imbricados social e industrialmente, ¿no? Y en ese sentido, nuestra razón de ser es intentar responder a las inquietudes, a las necesidades tanto de nuestro alumnado como de nuestras empresas o como de entidades o instituciones que quieren lanzar políticas, ¿no? Entonces, no sé, seguramente no éramos conscientes, o yo por lo menos, yo también llevo bastantes años en Limache, no era consciente que, no sé, que esto podía coger la dimensión que ahora mismo ha cogido, ¿no? En el País Vasco, pues es increíble, ¿no? El impulso y lo que se habla de la formación dual, ¿no? Beneficios. Uno, beneficios sociales, ¿no? El responder a nuestro entorno, uno, ¿no? Si vamos a cuestiones ya, bueno, ventajas para la empresa, pues podemos hablar de la posibilidad de tener un empleo pues, encajado y de calidad, ¿no? Y tutorizado. Podemos hablar de tener la oportunidad de formar la cultura de la empresa. Podemos hablar de optimizar un poco esa integración en la empresa, ¿no? Si tú estás implicado en el proceso formativo, pues esa integración es mucho más natural y es mucho más sólida, ¿no? Podemos hablar de tener la oportunidad de gestionar puestos previsionales, relevos, etcétera, etcétera, ¿no? De planificar un poco ese relevo, ¿no? Ahora que se está hablando de tanta escasez del talento, etcétera, etcétera, pues puede ayudar a las empresas a hacer más atractivo su oferta, ¿no? Sus puestos, sus perfiles, etcétera, etcétera, implicándose en esa formación, ¿no? Pues se reduce esa distancia entre la empresa y la universidad en este caso, ¿no? Porque hay, como antes comentabas, Iñaki, hay un beneficio claramente mutuo tanto para la empresa como para la universidad, pero que para la empresa también, porque le permite estar más cerca del ámbito académico, ¿no? Y ahí hay mucho conocimiento. Si estamos hablando ya de ventajas para el alumnado, pues bueno, pues hay desarrollo de la responsabilidad e iniciativa, ¿no? Es otro alumno, no, el alumno ya se integra en un contexto profesional y trabaja claramente iniciativa, proactividad, corresponsabilidad, de forma muchísimo más real, ¿no? que en un contexto únicamente académico, ¿no? Luego los aprendizajes, pues cogen más sentido y son más significativos, ¿no? Porque lo que está aprendiendo, desarrollando en el mundo académico universitario, pues lo está viendo en la empresa o lo está intentando aplicar en la empresa, ¿no? Adquiere una visión más allá de mi profesión, mi especialidad, adquiere una visión global e integral de la empresa, ¿no? Yo soy especialista, yo soy ingeniero, pero soy parte de una cadena de valor, ¿no? Soy parte de un sistema y puede acceder a esa visión muchísimo más abierta, ¿no? Amplía su capital social, ¿no? Es decir, su capital relacional. El alumnado normalmente, en un contexto académico, pues se relaciona con los suyos, compartiendo el contexto profesional también, pues su ámbito relacional y de conocidos y de profesionales, pues se amplía claramente, ¿no? Y luego otro también, que también es importante, obtiene ingresos, ¿no? Tal como has comentado, Iñaki, bueno, en el País Vasco, y nosotros desde un inicio abogamos por una formación dual remunerada, sí o sí, ¿no? Y en ese sentido, pues el alumno o la alumna tiene un ingreso económico, ¿no? Entonces, bueno, quizá estas ventajas, ¿no? Pero también lo que me viene a la cabeza es un poco, y me parece un punto fuerte y una ventaja muy importante del sistema, y que es cómo pone a tres actores, quizás más cualitativo, ¿no? Más cualitativo de lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Pero cómo pone a tres actores protagonistas trabajar conjuntamente para un objetivo común, ¿no? O para unos objetivos compartidos, ¿no? Y que es el alumno o la alumna, que es el protagonista del proceso de aprendizaje, es la universidad, que es corresponsable de ese desarrollo, de dar una formación de calidad, pero también es la propia empresa que es corresponsable de integrar a esa persona profesionalmente, ¿no? Y aportar a su desarrollo competencial, personal y profesional, ¿no?
¿Y cómo ponemos a esos 3 actores desde un inicio a trabajar conjuntamente? Pues para mí es un beneficio clarísimo, ¿no? Y lo que estoy diciendo es cualitativo, pero le da una fuerza al modelo pues, que entiendo que es importante y vital, ¿no? Y ahí hay un valor muy importante, más allá de los cuantitativos que podamos describir, ¿no? Muy bien. Hemos hablado de los beneficios, de los aspectos positivos. También cabría hablar de los obstáculos que os habéis encontrado, de las debilidades. ¿Qué dirías al respecto, Ishaka? ¿Qué nos contarías? Sí, obstáculos, pues lo primero, lo que he comentado antes, ¿no? Al final, al ser pioneros, al ser los primeros en decir que estamos haciendo estudios universitarios en alternancia, decíamos, en alternancia, sin tener un marco regulador ni universitario ni laboral, pues tienes que hacer bastantes malabares, ¿no? Tienes que hacer bastantes malabares, tienes que inscribirte a una universidad extranjera para poder lanzar el modelo, un modelo en el que crees y en el que quieres que se impliquen diferentes agentes. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y viéndolo con perspectiva, no creo que sean obstáculos, ¿no? Al final, lo que somos conscientes es de que hemos hecho camino al andar, ¿no? Hablabas de esos retos de futuro, que luego también seguramente repetiré, ¿no? Decías, ¿no? Formar a tutores, tanto tutores universitarios pero también tutores de empresa, formar en esta cultura de tutorías en las empresas, a trabajadores que tienen responsabilidad en las empresas. Si hacemos una lectura fría, pues seguramente han sido obstáculos, pero más que obstáculos han sido retos, ¿no? Retos que los hemos ido desarrollando de forma natural y haciendo camino al andar. Ahí el modelo francés pues nos daba un marco chulo, un marco interesante, porque en conceptos pedagógicos, pues no sé, nosotros hemos aprendido mucho con ellos, en lo que es la alternancia, en lo que es la tutoría, en lo que es la reflexión de esa tutoría. Bueno, pues hemos aprendido bastante, ¿no? Y lo que hemos hecho es, desde cero, pues andando, pues aprender nosotros, aprender de la aplicación, aprender de los errores e intentar también aportar a las empresas la importancia de su protagonismo y de su bien hacer, ¿no? Porque el tutorizar a un alumno no es simplemente rellenar una hoja de seguimiento, ¿no? Es mucho más, es mucho más. Muy bien, muchísimas gracias, Ishaka. Luego, otra cuestión por avanzar en temas que no hemos tocado. El tema de las misiones en el extranjero que lleváis a cabo en el seno de este proyecto este proyecto de ingeniería dual. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque es algo que es algo que se está desarrollando. Antes lo he mencionado también, que de cara al futuro queremos avanzar en esto en todo el sistema universitario. Cuéntanos un poco estas experiencias, ¿en qué consisten? Sí, nosotros tenemos lo que es el desarrollo en la parte de la empresa, lo tenemos dividido en 3 fases, ¿no? Fase de integración, fase de desarrollo de la autonomía y desarrollo como ingeniero, ¿no? Y asociado a cada fase tenemos pues una forma de trabajar, ¿no? Es decir, primero lo que se hace es, y voy a explicar en 2 minutos, en 2 minutos un poco para darle sentido a lo que es la misión al extranjero también, ¿no? Y lo que digo también es, bueno, aquí vamos a tener media hora, lo hemos planteado como un diálogo, entonces no he preparado ninguna presentación, pero cualquiera que quisiera más información nuestra, nosotros estamos abiertos a contar en el detalle que sea necesario, pues lo que hacemos y lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Pero bueno, brevemente. Nosotros lo que hacemos es primeramente definir conjuntamente alumno, alumna, universidad, empresa, un perfil a desarrollar, asociado a ese perfil competencias y asociado a esas competencias objetivos, objetivos que son evaluados semestralmente, ¿vale? Continuamente por las 3 partes. Pero luego también
asociamos diferentes trabajos, proyectos a cada fase, ¿vale? Entonces, fase de integración tiene determinados trabajos. Desarrollo de la autonomía tiene un proyecto científico-tecnológico y luego lo que es el desarrollo como ingeniero ya pues, se asocia al proyecto fin de grado. Pero asociado al desarrollo de la autonomía, todo el alumnado del grado tiene que hacer una estancia obligatoria en el extranjero, en una empresa en el extranjero, de entre 10 y 12 semanas, ¿vale? ¿Y qué es lo que buscamos? En ese desarrollo de la autonomía, a nosotros nos parecía muy importante una estancia en el extranjero porque como ingeniero o ingeniera nos va a tocar viajar, pero si no nos va a tocar viajar, nos va a tocar comprar, vender, negociar mundialmente, ¿no? Internacionalmente, ¿no? Y además nos parece muy importante que seamos conscientes de esa interculturalidad, ¿no? De que otros piensan diferente a nosotros, que la forma de entender el trabajo en China, en Alemania, en España o en el País Vasco o en Francia no es el mismo. La forma de organizarnos es diferente. La estructura mental la tenemos diferente, ¿no? Entonces, con esa estancia en el extranjero, más que buscar conocimientos técnicos, promocionar conocimientos técnicos que sí lo hacen, porque tienen que desarrollar trabajos técnicos asociados a la ingeniería, etcétera, etcétera. Básicamente, pero más que eso, lo que buscamos es que sean conscientes de que tienen que comunicarse en otro idioma, de que tienen que entender la otra cultura, de que tienen que entender que otros piensan diferente a nosotros, que me tengo que amoldar a contextos de trabajo diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa estancia la asociamos al desarrollo como persona, como profesional y al desarrollo de la autonomía de todo el alumnado nuestro. Muy bien, muy interesante. Sí que es verdad que en este punto podría ser interesante dar entrada o dar la voz al alumnado, al estudiantado. No tenemos desafortunadamente a nadie en directo, pero sí que tenemos una experiencia, la experiencia de Irache Pérez, del Instituto de Máquina Herramienta de la UPV-HU, que cuenta su experiencia, la verdad. Hay que reconocer que el IMH tiene muchísimos testimonios de este tipo, los tenéis en las redes sociales, los tenéis en YouTube, pero este que vamos a poner es el relato de una experiencia muy breve, yo creo que merece la pena verlo, por comentarlo después también. Es el testimonio de Irache Pérez, o sea que cuando queráis, vídeo, por favor. Bueno, para empezar, decir que yo estoy haciendo mi formación dual en RPK, que es una empresa que está en Vitoria y se dedica a fabricar muelles para el sector del automóvil. Y tiene plantas en China, en México y en India, y es en esta última en la que tuve la oportunidad de hacer la misión al extranjero. Y bueno, hacer la misión al extranjero es todo un reto para nosotros y una experiencia muy enriquecedora, pero lo es más aún hacerlo en un país como India, donde hay una sociedad totalmente diferente a la nuestra y con muchos contrastes. A mi llegada a la ciudad en la que residí durante los 2 meses y medio que duró mi experiencia en la India, fue fundamental la acogida de los responsables de la empresa, que me trataron como una más del grupo y con los que hice la mayoría de los planes allí. Y bueno, pues con ellos tuve la oportunidad de captar cómo es la sociedad en India, pues ver qué tipo de deportes tienen, las comidas, la cultura, los trajes típicos. Gracias a Gorka y a Nabil, que fueron los responsables de la empresa con los que estuve, fue una experiencia muy chula. Yo iba con un propósito, ¿no? Que era pues ayudarles a mejorar en el sistema de calidad, pues en cuanto a los rechazos de los proveedores y ese tipo de cosas, que al final es lo que hice, pero como bueno, la gente tiene su forma de trabajar allí, sus recursos, capacidades, habilidades, y no es lo mismo que trabajar en Vitoria, entonces pues adquirí otro tipo de roles en algunos momentos, entonces me aportó también otras cosas que no me esperaba, más personales, porque es gente con la que igual tienes que estar un poco más encima, el idioma también es una barrera, estar comunicándote en inglés, ni ellos saben súper bien ni yo tampoco, entonces era un poco difícil, pero sí. O sea, todo ello ha hecho que ha sido una experiencia que me haya aportado, personal y profesionalmente. Creo que tengo que seguir aprendiendo muchas cosas porque la calidad es un ámbito muy amplio y yo creo que además tienen ganas de enseñarme, que eso es muy importante para los que entramos en empresas como alumnos, que tengan ganas de enseñarnos, y yo creo que en RPK les apetece que yo esté allí
que aprendan lo máximo posible, así que encantada en ese sentido. El tema que me han propuesto en RPK es la gestión de la mejora de contratas de operaciones productivas. Pues va a ser un poco ver un poco cómo es el proceso de la gestión de contratas de operaciones productivas y pues mejorar en todos los puntos que podamos, crear objetivos, analizarlos y ver qué se puede hacer. Y si puedo, pues implantarlo y presentar el TFG en julio, que esa es mi idea. Hombre, la verdad, Isaka, es de felicitaros, ¿no?, por hacer estos vídeos, porque es verdad que nosotros podemos estar aquí hablando eternamente sobre la formación universitaria dual, pero la llegada que tenéis con este tipo de testimonios que antes comentaba, ¿no?, que tenéis muchos en YouTube, por cierto, y en las redes sociales, en otras redes sociales. Creo que es muy interesante esto que hacéis, ¿no? Sí, bueno, de entrada lo interesante es que Irache me ha dejado en evidencia, ¿no? Porque explico bastante mejor que yo qué es lo que es la misión al extranjero. Entonces, bueno, pero mira, esta es una alumna que no es un vídeo reciente, ¿eh? Esta alumna acaba de llegar, acaba de volver en noviembre pasado, ¿eh? Entonces hizo su estancia en India. Bueno, para ir, pues había bastantes preguntas en ella, pero sobre todo también en la familia, ¿no? En India, tal, pues mira cómo ha vuelto, ¿no? Con qué aprendizaje, con qué sentimiento, con qué valores vuelve, ¿no? Se le ve muy madura. Sí, sí, sin duda. muy Isaka, para ir terminando esta primera parte, creo que vamos con tiempo. Vamos a ser originales en esto también en cuanto a que vamos a tener más tiempo para la audiencia y que pensamos que esto es siempre interesante, ¿no? Antes hemos hablado del tema de los retos que se plantean de cara a futuro en la formación universitaria dual. Desde el IMH del Goibar, ¿qué nos decís al respecto? ¿Qué retos planteáis de cara al futuro? Retos. Antes, bueno, entro a retos. Antes ha mencionado también Irache, pues las dos personas que le hicieron un poco el aterrizaje, ¿no? Gorka y Nabil. Pues Nabil es un exalumno nuestro también. Mira dónde ha terminado, ¿no? Hizo la dual en RPK, le contrataron en RPK, luego le propusieron ir a la planta de India y está ahí, ¿no? Y ahora recepcionando a compañeros suyos, ¿no? Bien, volviendo a retos. Bueno, nosotros tenemos retos particulares bastante importantes, ¿no? Sobre todo a nosotros, desde el IMH, nos lleva de cabeza cómo integrar todavía más, ¿no? Esa participación empresa-universidad, ¿no? Cómo esa relación fluye más, ¿no? Cómo esa relación y esos seguimientos del alumnado se automatizan más, ¿no? Para dedicarle todavía más tiempo a cada alumno y a cada alumna, ¿no? Luego la calidad formativa también, ¿no? La calidad formativa es buena, académica, pero ahí tenemos también un reto en lo que es el desarrollo de aprendizajes más activos, aprendizajes basados en proyectos, en problemas, que ya llevamos años desarrollándolos, pero en los que queremos profundizar, ¿no? En esas formas de aprendizaje. En lo que es la internacionalización, como has comentado, Iñaki, también es un reto particular nuestro. Ahí, bueno, estamos seguramente, pronto firmaremos una doble titulación con nuestro máster dual y para conseguir esa doble titulación, pues nuestro alumnado de aquí o el alumnado francés, porque estamos trabajando con una universidad francesa, vamos a tener que hacer dual en Francia, ¿no? Dual en Francia y dual aquí, y dual en el País Vasco. Entonces, ahí hay un reto también, ¿no? Y en el grado también, que la parte internacional, además de estas misiones al extranjero, bueno, en la parte académica también, a ver cómo lo podemos desarrollar más, ¿no? ¿Vale? Porque hoy en día nuestro alumnado hace misiones extranjeras profesionales en empresas, pero queremos abrir la vía académica también, ¿no? Y a ver cómo eso se hace natural. Y eso no es tan simple, porque al final no es tan simple porque
La dual también te exige pues, un compromiso con la empresa remunera, paga. Entonces, ahí también hay que buscar la disposición de la empresa también para impulsar esas estancias académicas en el extranjero y, bueno, y también tenemos que aprender y tenemos que crear esa cultura también entre universidad, empresa y alumno, ¿no? Para enriquecer todavía más el sistema. Esos serían un poco los retos particulares. Luego ya hay retos que has comentado tú, Iñaki, y que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y que son ya retos del sistema en sí, ¿no? Y la primera y primordial es el marco regulatorio. El marco regulatorio es importante y es básico, ¿no? Sin marco regulatorio hemos hecho cosas, pero tenemos que tener un marco regulatorio que nos ayude y ahora que se va a extender y que se está extendiendo el sistema, pues temas que habéis hecho como vosotros desde Unibasq, estableciendo un marco que defina lo que es la formación dual, que defina unos mínimos, un contexto, unos compromisos, es básico, ¿no? Porque si no, nos vamos a encontrar que dual va a ser todo y eso no es así. Eso no es así. Las prácticas se hacen y son muy importantes, pero hacer prácticas y hacer dual no es lo mismo, ¿no? Entonces, un marco regulatorio o un marco mínimamente que escriba y que le dé peso y sentido a la formación dual en lo que es, ¿vale? En lo que es, y que le llamemos a la dual lo que es dual, y a prácticas lo que es prácticas, ¿no? Entonces, por una parte, como sistema me parece importante, ¿no? Y en ese sentido lo que ha hecho Unibasq pues, es de felicitar y de poner en valor, ¿no? Lo que se ha hecho desde Unibasq y desde el impulso de la Viceconsejería de Universidades del Gobierno vasco, ¿no? Y luego, hablando del marco regulatorio, está también el tema del contrato, ¿no? El tema del contrato, ¿no? Y ahí también se ha dado un pasito, pero me refiero que ha sido un pasito, ¿no? Pues porque, por ejemplo, en nuestro caso, en el grado de 4 años, nuestra formación dual lo extendemos a 3 años y medio y el contrato se limita a 2 años, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Tenemos un marco educativo que te permite hacer la dualidad durante 4 años, podría ser el caso, como se hace en Francia, en Alemania, o sea, en todos los años que estás en estudios universitarios, estás haciendo desde el primer curso, haciendo dual, ¿no? Entonces, se quiere impulsar eso desde lo académico como algo positivo y una aportación al sistema, como una aportación que enriquece el sistema. Y, en cambio, la otra pata que tiene que acompañar a esa parte académica, que es la parte laboral o relacional, empresa, alumnado, universidad, lo limita a 2 años, ¿no? Entonces, es un sinsentido. Entonces, ahí, joder, al final, si estamos hablando de formación dual, tanto el marco académico como el marco laboral, desde el punto de vista del gobierno, joder, se tienen que hablar, ¿no? Se tienen que coordinar, tienen que plantear coherentes, ¿no? Hacer planteamientos coherentes que aborden el sistema desde una óptica integral, ¿no? Desde una óptica integral porque este modelo necesita de las dos partes. Necesita de la academia y necesita de lo laboral. De las dos partes necesita, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que mejorar, ¿no? Que se han dado pasos interesantes, muy interesantes, pero hay que mejorar y eso es importante, ¿no? Y luego lo que has comentado también, Iñaki, pues bueno, también muy de acuerdo, ¿no? Son temas particulares también, ¿no? Mejorar lo que es la mentoría, la tutoría. Nosotros ya, bueno, tenemos más de 25 años de experiencia al pie del cañón y trabajando día a día, ¿no? Pero es igual, cada día nos cuestionamos cómo tenemos que mejorar la tutoría, ¿no? Y cada día nos cuestionamos cómo implicamos un poquitín más a la empresa, ¿no? Cómo implicamos un poquitín más, ¿no? O cómo mejoramos esa relación o que esa relación, que en vez de semestral, también sea más continuo, ¿no? Como la evaluación continua, ¿no? Pues sea más continuo, ¿no? Y para eso también se tienen que poner en marcha herramientas que faciliten esos temas, ¿no?
¿no? Y poco más, ¿no? El tema internacional también está comentado y por ahí, ¿no? Entonces, retos asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje, que los tenemos que mejorar, ¿no? Y luego también retos de marco normativo que son importantes y básicos si queremos extender el modelo. Está claro. Pues muchísimas gracias, Ishaka. Bueno, Estaríamos con esto en el turno de intervención, de lo que... Sí, pues muchas gracias, Ishaka. La verdad que felicitarte por el importante trabajo que estás haciendo ahí. La enhorabuena por todos esos éxitos que estás cosechando. A mí, si me permites quizás una pregunta en sentido de, con lo que has vivido, con lo que ya has experimentado, con las dificultades que te has encontrado, si tuvieses que hablar contigo mismo antes de saber nada de lo que te ibas a encontrar, ¿cuál sería el mayor consejo que te habrías dado? De decir, bueno, por aquí sí, por aquí no, avanza más por el otro lado, porque quizás eso pueda ayudar a otros equipos que en estos momentos están pensando seguir iniciativas como la tuya, ¿no? Joder, no sé si daría avanzar por aquí, avanzar por allá, no sé. El consejo que daría, porque bueno, me ha tocado estar en bastantes charlas, en algunas reuniones también, y el consejo que daría sería avanzar, sí o sí, dar el primer paso. Porque he participado en diferentes reuniones, en diferentes debates, en donde aparecen un montón de peros, ¿no? Pero el marco normativo, pero si esto pasa, pero si tal, sí, es que muy interesante, pero tenemos problemas aquí, tenemos problemas allí. Mira, yo no sé, seguramente el primer día no vamos a hacer el modelo perfecto, pero dejemos un poco el pero al lado y demos el primer paso, ¿vale? Porque luego llegaremos al 10º, pero para llegar al 10º, demos el primero, atrevémonos, ¿eh? Hoy en día hay opciones también, ¿no? De itinerarios, que te permiten ese salto de forma gradual, ¿no? ¿Vale? Nosotros, el nuestro es un grado completo, todos los alumnos, el máster que tenemos, que también es el máster, el título es dual, no es ningún itinerario, pero se están abriendo pues vías para hacer este proceso de forma gradual e incidiría en eso, ¿no? Si nos parece que es una aportación interesante que enriquece el sistema y que como universidad tenemos la necesidad de aportar a nuestra sociedad riqueza, variedad de aprendizajes, demos el primer paso. No será el perfecto, pero nos llevará al 5º. Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Y el cómo, pues no sé. Si alguien quiere conocer más en profundidad en nuestro caso, nosotros podemos explicar al detalle, ¿no? Pero que la gente se atreva a dar ese primer paso porque se puede hacer de forma gradual, sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de pasar a preguntas, Iñaki, si me permites una más, sobre todo viendo lo rica y compleja de la experiencia que nos han contado ahora. Estamos hablando en Canarias, estamos aquí con el País Vasco, posiblemente sean las dos regiones con mayor distancia en nivel de desarrollo socioeconómico, cultural, de tradición industrial. En Canarias llevamos 500 años de sucesivos monocultivos, de baja productividad, de inserción en los mercados internacionales a través de productos pues, que tienen poca elaboración, de mano de obra de baja productividad, mientras que el País Vasco tiene una fuerte tradición industrial, ha sabido hacer muy bien la reconversión industrial de los años 80, forma parte de las regiones más punteras en innovación, desarrollo, de integración, cohesión social. Entonces, a veces cuando observamos estas experiencias educativas tan exitosas y estimulantes, pues desde Canarias nos queda un poco la duda de cómo hacer, entre comillas, la traducción, ¿no? Es decir, no es lo mismo un tejido productivo del dinamismo y la tradición que tiene el País Vasco que a lo mejor el que tenemos en Canarias, ¿no? Entonces, la disposición y la buena voluntad de los agentes canarios, yo para nada la pongo en duda, todo lo contrario. De hecho, aquí en Canarias me han llegado varias felicitaciones estos días por haber tomado esta iniciativa y por generar este impulso a este tipo de experiencias en Canarias.
pero es verdad que no tenemos el mismo tejido productivo ni las mismas tradiciones. Entonces, simplemente si tienes alguna reflexión sobre esta dificultad o algo que tendremos que explorar aquí nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Hombre, yo creo que sería, no sé si Saka quiere comentar algo, pero creo que, bueno, es una cuestión, desde luego, que has planteado que es muy interesante, muy relevante y que es difícil de abordar, digamos, de forma breve, ¿no? Yo sí que creo que, evidentemente, las estructuras económicas son muy distintas. En fin, la realidad es muy distinta también. La propia estructura del sistema universitario también es distinta. Yo creo que hay mucho margen de trabajo en sectores que son parte del monocultivo, como has comentado, en Canarias, en otros sectores que no son, quizá, que no tienen la importancia en cuanto a porcentaje, desde luego, de PIB y estos grandes indicadores económicos. Pero bueno, hay otros ámbitos, hay otros retos, como el reto de la transformación digital. Esto mismo está puesto en marcha por una empresa aquí local canaria muy puntera que, bueno, que nos dan juego, ¿no? En definitiva, antes, al hacer el repaso de las diferentes titulaciones, tenemos titulaciones de ingeniería, titulaciones de turismo, titulaciones de otros ámbitos. Hombre, es que es una forma de empujar hacia la transformación social, socioeconómica también, todo esto de la formación universitaria dual, ¿no? Muchas veces se ve como la interpelación a las empresas para participar en la universidad, pero también claramente es la inversa, ¿no? Es la universidad participando en, digamos, el tejido socioeconómico y proponiendo nuevos proyectos, muchas veces en cuestión, cuantitativamente hablando, no de forma relevante. Quiero decir, algunas, y esto antes lo he indicado, ¿no? Algunas de los proyectos formativos comunes que se ponen en marcha con las empresas son de muy pocos alumnos y alumnas, muy pocas plazas. Por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas, 15 plazas. Son muy pocas respecto a 200 y pico que serían los números de entrada en primer curso, me explico. Pero sí que se genera, bueno, pues una dinámica determinada. Yo creo que lo importante, te respondería, que es lo que ha mencionado Isaka, ¿no? Generar dinámicas, bueno, siendo conscientes de que quizá no tengan un peso importante, cuantitativamente hablando, pero sí en términos cualitativos, ¿no? Empujar en cuanto a que esto mismo va a generar también tracción, va a generar nuevas iniciativas, en fin, yo creo que con la disparidad de estructura económica que tenemos, creo que desde luego hay mucho camino por desarrollar y que seguro que se andará, ¿no? En ese sentido. Isaka, ¿te gustaría añadir algo a esta reflexión? No, pues corroborar lo que ha dicho Iñaki, ¿no? Y al final hay un tema básico, que la universidad necesita a la empresa y la empresa necesita a la universidad. Y eso es algo básico. Y en ese contexto, bueno, y el alumno o la alumna también nos necesita, ¿no? Necesita ambos mundos, ¿no? Porque se está preparando en uno para ir a otro, ¿no? Entonces, desde esa premisa básica, ¿cómo somos capaces de generar dinámicas que quizá en cantidad no sean tan importantes, pero cualitativamente sí, que a futuro nos generen esas sinergias y ese ganar-ganar, ¿no? Porque la formación dual, Iñaki también ya ha hecho aquí un apunte, ¿no? Igual la formación dual incide en la competitividad del tejido productivo, ¿eh? Quizá incide directamente, ¿no? Porque al final hace partícipe del proceso formativo desde un inicio a la empresa, ¿no? Entonces, hay esa ligazón universidad, empresa, competitividad, alumnado, talento formado, pues hay una mina que se puede trabajar desde cada uno, desde nuestra realidad, pero al igual que nosotros tenemos puntos fuertes, vosotros clarísimamente tendréis otras, y eso no lo dudo, ¿no? En el mundo del turismo o de las energías renovables o lo que sea, seguro que hay filones que trabajar conjuntamente, ¿no? Conjuntamente y que el modelo dual sea parte de esas iniciativas, ¿no? Una parte que enriquezca diferentes iniciativas en ese contexto. ¿Sí?
Yo muy brevemente sí que añadiría lo que acabas de decir, Isaka, ¿no? Engarzaría con ese comentario que es un trabajo conjunto de diferentes agentes. No sé si me he dejado a alguien en la primera intervención, pero está la empresa, están las asociaciones empresariales, está la universidad, está la consejería también. Y ese trabajo conjunto que se hace en el seno de la estrategia, que ya sé que suena muy, ¿no? Estrategia universidad más empresa, es un grupo de trabajo, en definitiva, donde todos los agentes yo creo que pues aportan para poder poner en marcha pues iniciativas de este tipo, ¿no? Yo creo que ahí sí que clarísimamente eso se puede recepcionar también aquí en Canarias, sin duda, y de hecho, bueno, entiendo que ya hay primeras, ¿no?, iniciativas en marcha. Ahí no lo hemos mencionado antes, pero en el espejo en el que se ha mirado a la universidad es el espejo de la formación profesional y en concreto la formación dual también en el ámbito de la formación profesional, donde, bueno, pues yo creo que los resultados son evidentes, ¿no? Entonces, esto interpela a la universidad, siempre, lo subrayo, con la formación integral universitaria, que está claro que es, ¿sí? Y el desarrollo y la integración profesional. Las dos cosas nos pueden llevar a aspectos positivos. O sea, quiero decir, una cosa no quita la otra, ¿no? No está en peligro aquí la formación integral universitaria. Es más, la universidad tiene una responsabilidad social también respecto a lo que es la transformación de la realidad social, ¿de acuerdo? Y esto, a través de la formación universitaria dual, se puede empujar. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que podemos dar paso a las preguntas que han ido llegando. Vale, hay varias preguntas que se pueden englobar en un grupo que van sobre de dónde sale la remuneración, quién y cómo remunera al alumnado, si lo hacen realmente las empresas, si se cotiza a la caja de la Seguridad Social. Sí. ¿Alguna otra más? O bueno, en ese ámbito yo no sé, Isaka, creo que podríamos responder cualquiera, ¿no? Si efectivamente son las empresas las que remuneran y sí, claro, por supuesto que hay cotización social. Ya antes de la entrada en vigor del contrato de formación alternancia, que es la figura específica que responde a todo este reto, pues con los convenios de prácticas también había una cotización y, de hecho, en lo que hace referencia a los requisitos del protocolo de Unibas, se hablaba de esto, ¿no? Hablaba de seguros sociales como si fuera un trabajador o una trabajadora en el mismo nivel. Entonces, clarísimamente, nosotros sí entendemos que la remuneración es un punto importante para dar seriedad, rigor y, además, con los mínimos que se han mencionado antes, a todo esto, ¿no? Sí, eso es así, sin duda. No sé si... Por otro lado, preguntan que cómo organizan los horarios para hacer efectivo la dualidad y ajustarse a las necesidades de las empresas, las cuales pueden no coincidir. Aclaran que a lo que se refiere es que si realmente viene predeterminada la forma de asistir a las empresas, si para hacerlo compatible, por ejemplo, si hay ciertos días que van a la semana o si van ciertas semanas o semestres, de tal forma que puedan compaginar aula y empresa. Claro. Vale. Sí. ¿Respondo yo? Sí, Isaka, yo creo que tú lo vas a explicar. Vale. Ahí hay diferentes ritmos. Uno, lo primero, se hace el matiz de cómo la formación dual se adapta a las necesidades de la empresa, ¿no? Esos ritmos, cómo se adaptan a las necesidades de las empresas. Uno, las dos partes nos tenemos que adaptar, no la universidad a la empresa. La universidad a la empresa y la empresa a la universidad. ¿Vale? Entonces, eso, primera premisa. O sea, los dos tenemos que poner parte en este compromiso. ¿Vale? Y luego hay diferentes ritmos, ¿no? El nuestro, os explico brevemente el nuestro. El nuestro en el grado, por ejemplo, están 3 días en la empresa, 2 días en la universidad. Lunes, martes, miércoles en la empresa, jueves, viernes en la universidad. Excepto un miércoles al mes, que es al revés. Lunes, martes en la empresa y miércoles, jueves, viernes en la universidad. Pues ese es el ritmo de alternancia que tenemos nosotros en el grado, ¿vale? En el máster, en cambio, tenemos un diseño muy modular de las asignaturas y voy a redondear, pero más o menos tenemos un máster de 90 créditos que se cursa durante 2 años y estos
cuando vienen a módulos completos y días completos. Entonces, básicamente, en 6 días hacen el módulo, ¿vale? Entonces, vienen más o menos 6 días al mes enteros a cursar, ¿vale? Pero lo que iba a decir es que hay diferentes ritmos, puede haber diferentes ritmos. El modelo alemán es muy, muy, muy habitual, 3 meses en la universidad, 3 meses en la empresa, 3 meses en la universidad, 3 meses en la empresa. En Francia también te puedes encontrar ritmos muy diferentes. Hay también ritmos en donde quizá la intensidad de participación en la empresa es menor y va creciendo a medida que los años vayan avanzando. Entonces, el primer año de alternancia, la presencia en la empresa es menor y quizá el último año pues, es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, bueno, la realidad, os he explicado nuestra realidad, pero puede haber diferentes ritmos, ¿no? De hecho, hay ejemplos a nivel europeo pues, que bueno, muestran esta variedad de ritmos. Y lo que es en el sistema también, la realidad es esa, ¿no? Que hay gran diversidad, difiere mucho, no es lo mismo los grados con los másteres y, bueno, hay planteamientos distintos y tampoco difieren de una universidad a otra, es más la diversidad existente de los diferentes títulos, en fin. Hay una, bueno, yo creo que Isaac lo ha explicado muy bien, ¿no? La adaptación tiene que ser mutua y es un elemento, un indicador más del compromiso entre las partes, ¿no? Si, claro, si una de las partes se tiene muy claro de forma rígida que la otra parte se tiene que adaptar, pues las cosas difícilmente pueden funcionar. No es el caso, no es un problema especialmente habitual, ¿de acuerdo? Yo no sé si hay más preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Preguntan si el alumnado tiene durante todo el estudio la planificación del perfil, las competencias, los objetivos y las estancias tanto en el País Vasco como en el extranjero. Es decir, si todas las prácticas son en una misma empresa. En nuestro caso, sí. Y yo entiendo que la realidad que conocemos, la realidad habitual es que empieza, igual Iñaki luego me corriges, porque Iñaki seguramente dominarás bastantes más ejemplos que yo, pero bueno, en nuestro caso la dualidad se hace en una misma empresa, ¿vale? Quizá el matiz de la misión al extranjero, las propias empresas lo que les pedimos a las empresas les preguntamos a las empresas si tienen donde mandarles, ¿no? Alguna filial, algún cliente importante, algún proveedor con los que tienen un trato especial. Entonces, hay un porcentaje alto que las propias empresas mandan y hay otro porcentaje que desde la universidad encontramos en la estancia en el extranjero, ¿vale? Pero lo que es la dualidad se inicia en una empresa y se termina en la misma empresa, ¿vale? Sí, a nivel global, habría que decir a nivel del sistema que hay un poco de todo. Esto es bastante habitual, diría que es lo mayoritario. De hecho, es una oportunidad también para esas empresas, lo he dicho antes, para la captación y desarrollo de talento, pero también hay formación universitaria dual que se lleva a cabo en más de una entidad, en más de una empresa. Es verdad que el literal del artículo 22 del Real Decreto, en ese sentido, bueno, pues hay que interpretarlo, es una de las cosas que hay que interpretar, pero en principio sí que existen casos donde se lleva a cabo en más de una empresa. Sí. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí, preguntan también qué nivel universitario se exige a los tutores de empresa. Sí, bueno, esta es una pregunta bastante habitual y que en algunos casos pues, ha tenido cierto conflicto, ¿no? Vamos a ver, nosotros no teníamos establecido ni el protocolo, ni es una de esas cuestiones que le demos excesiva importancia desde la perspectiva de la agencia, de los protocolos. Cuando digo nosotros, hablo de un comité, que es un comité específico, no lo he mencionado, y aprovecho la oportunidad para mencionarlo y para darle nuestro más sincero y efusivo agradecimiento, porque es un comité que ha hecho una labor grandísima, ¿no? Nosotros no hay una exigencia establecida al respecto, lo que sí hay, y en la pregunta anterior se mencionaba los resultados de aprendizaje, las competencias, bueno, todo esto está muy bien especificado, quizá demasiado. Las agencias recibimos muchas críticas al respecto por el detalle en el diseño de todas estas cuestiones. Bueno, esto está bien controlado, pero no tenemos, como decía, ¿cómo decirlo? ¿No? Salvo algunos casos donde puede existir esto, nosotros lo que se trata de asegurar es que
las universidades en su autonomía universitaria diseñen las titulaciones, los resultados de aprendizaje, sepan cuáles son los partners, las empresas con las que esos resultados de aprendizaje se pueden alcanzar. Y la supervisión de todo ese trabajo sí tiene que ver con muchísimas cosas. No podríamos entrar ahí a especificar si a una persona que cursa un máster de ingeniería determinado, pues esa persona, tutora, mentora en la empresa, tiene que tener una titulación determinada. En principio sí que hay algún desarrollo orientado a certificar unos conocimientos de la parte tutora por parte de las empresas. Sí se habla de esto, pero desde la perspectiva de la agencia, yo creo que del grupo de trabajo formado por la consejería, la agencia, la asociación, las empresas y las universidades, evidentemente, no es un tema al que se le dé especial importancia porque tampoco es un problema, me explico, que hayamos constatado en el día a día, ¿no? Es una cosa que hay que cuidar, pero que, en fin, la certificación de titulaciones en ese sentido, pues en principio por las características de las titulaciones afectadas, pues no parece que tenga o presente grandes problemas, ¿no? ¿Tenemos más cuestiones? Sí, sí, hay más cuestiones. Por otro lado, preguntan que cómo identifican las competencias a desarrollar en las empresas, lo que cada una puede aportar en cada momento. Sí. Bueno, Isaac, si quieres tú mismo... Sí. Nosotros hay dos pasos. Uno, la propia titulación determina qué competencias se tienen que desarrollar, ¿vale? Y de esas competencias, cuáles se desarrollan en la dual, ¿no? En la parte dual, ¿vale? Entonces, esas de cajón se tienen que desarrollar y tienen que ser reevaluadas en las empresas, ¿vale? Entonces, en nuestro caso hay un pool de competencias que vienen ya definidas y que les toca desarrollar, evaluar, etcétera. Y luego cada empresa, pues lo que hacemos es lo que antes he explicado en un minuto, ¿no? Hay una primera reunión, empresa, alumna, universidad, se define el perfil de ingeniería, un poco, vale, ingeniero, en nuestro caso es ingeniero en innovación de procesos y productos, bueno, pero es ese perfil, pues qué desarrollo profesional va a tener la empresa, ¿no? Entonces, asociado a ese contexto, cada empresa define sus propias competencias, ¿vale? Entonces, en la dual nuestra, el alumno o la alumna tendrá las competencias que vienen de la titulación más unas cuantas que las definimos junto a la empresa y junto al alumno o a la alumna que se tenga que desarrollar, ¿vale? Y luego esas competencias, pues lo que he comentado antes, ¿no? Se definen esas competencias, se definen objetivos semestrales y hay una evaluación, hay un seguimiento semanal y mensual por parte del tutor o tutora de la empresa y ya una evaluación formal semestral entre universidad, empresa y alumno o alumna. ¿Más cuestiones? O micropyme o autónomos como empresa y cómo han podido organizar el contrato en estos casos en los que es difícil poder aportar todas las competencias por sí. Sí, bueno, como agencia sí que me gustaría subrayar que el tema de, claro, estamos hablando de empresas, estamos hablando de internacionalización, estamos hablando, lo que la gente puede entender que son empresas grandes, medianas o en términos relativos que lo son así. Isaac, luego lo puedes comentar y matizar mejor, pero muchas veces son empresas muy pequeñas. Claro que están internacionalizadas porque están en la cadena de producción, que hoy en día pues, es una cadena de producción global, tú lo has mencionado antes, puede que no tengan filiales, pero tienen la alternativa de poder ir a realizar una estancia internacional con un proveedor de especial confianza, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, el tamaño medio de esas 600 empresas que antes he mencionado es tamaño muy pequeño. También hay microempresas. El tema de autónomos, autónomas, pues es un tema más complejo por la propia regulación, pero bueno, pues esto se ha venido haciendo con esas microempresas y se hace también el desarrollo de lo que son los resultados de aprendizaje que se esperan y demás.
por ejemplo, puede ser una consultoría muy pequeña, una microempresa, pero que puede dar mucho juego. Quizá no de forma estable, que es otra de las cuestiones, Isaka, que no hemos mencionado, claro, porque las empresas, y luego quizá lo puedas comentar, IMH tendrá una serie de empresas que por su tamaño se puede permitir, ¿no?, colaborar activamente cada curso académico, y otras, en cambio, pues claro, en algún curso podrán colaborar y en otros no. Entonces, yo creo que esto es importante. Todo se puede hacer también con empresas pequeñas. Claro, tienen que tener un desarrollo determinado para poder pues realizar lo que estamos comentando aquí, ¿no? Poder co-desarrollar proyectos de un nivel determinado, de nivel universitario, para tratar de ayudar a formar a los alumnos y a las alumnas en los dos ámbitos, ¿no? Shaka, si quieres apuntar algo al respecto. Sí, pues lo que has comentado, nuestro tejido productivo es de pyme. Entonces, ¿con quién hacemos la dual? Con la pyme. Y es así, es que no tenemos otra opción. Nosotros no tenemos ninguna empresa que nos coja cada año 10, cada año 15, ninguna. No pocas, ninguna empresa tenemos que nos coja así, ¿no? Hemos conocido realidades como Daimler en Alemania, que tiene, no sé, no me acuerdo cuántos tenía, pero tenía una escuela metida dentro. Bueno, modelos alemanes de otro tamaño que se dice que ahí funciona, ¿no? Pues nuestro tejido es pyme y hacemos la dual con pymes. Y lo que Iñaki ha comentado, ¿no? Al final, nosotros no tenemos empresas que prácticamente cada año te cogen uno o dos, bueno, y repiten y son bastante asiduos, porque tienen esa capacidad, pero muchísimas empresas no tienen esa capacidad. Entonces te cogen uno, luego a los 4 años te cogen otro, o a los 2 años te cogen otro, o un año te cogen dos, pero luego 2 años no te cogen ninguno, y así funcionamos. Entonces, para poder tener para todo nuestro alumnado, pues tenemos que tener un capital relacional bastante más importante. En volumen necesitamos muchas más empresas que alumnos para constantemente ir incluyendo el alumnado, nuestro alumnado en las empresas, pero hacemos con pymes, porque la realidad del País Vasco es que somos pymes, no tenemos empresas grandes, alguna excepción, pero funcionamos con pymes, sí. Pregunta hacía referencia a las micropymes también, o sea, tenéis seguro que empresas de 9, 10 empleados. Sí. Se ha mencionado más difícil, ¿verdad? De autónomos que preguntaban también sobre los autónomos y autónomas, más difícil, ¿verdad? Autónomo es más difícil. Micropymes es posible, ¿vale? Para mí, la clave, más que en el tamaño, está en la estrategia de la empresa, ¿no? Claro. Si es una micropyme que está metido en el día a día, pues es difícil conjugar un alumno dual de ingeniería, porque necesita cierta perspectiva, necesita proyecto, necesita desarrollo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si es una micropyme de 8 trabajadores que suficiente tiene con sacar la producción que tiene, pues ahí es difícil ese desarrollo, ese encaje enriquecedor para el desarrollo del alumnado, ¿no? Si es una micropyme, pues de 8 o de 9, pero que tiene claramente una estrategia, tiene unos objetivos organizativos, de eficiencia de producción, o si es una startup que quiere lanzar nuevo producto, que está justo en un momento de desarrollo, pues puede ser una bomba para un alumno. Pues imagínate para un alumno o una alumna entrar en una startup de 3 trabajadores y pues ahí tienen una oportunidad de aprendizaje terrible. Pues quizá más que en una empresa de 400 trabajadores, según cómo se plantee, ¿no? Entonces, el tamaño es importante, bueno, pero para mí lo crítico es la estrategia, ¿no? Y un poco la visión de la empresa, ¿no? Y que realmente si una pyme, una micropyme, una startup, pues si tiene visión y si tiene proyecto de desarrollo para ese alumnado, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Más que en el propio tamaño, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas?
reciban algún plus o obtienen alguna cosa por su intervención, si existe una formación para estos tutores, si siempre son los trabajadores de empresas quienes hacen este perfil o si existen experiencias que sean personas externas a las empresas. Te respondo yo, Iñaki. Acá, sí, si quieres tú mismo, luego apunto alguna cuestión, pero sí. Sí, los tutores de empresa, que yo sepa, no reciben ningún plus, no reciben ningún plus por ese trabajo, ¿no? Y ahí seguramente sí hay un camino que hacer y no me refiero al plus, me refiero al reconocimiento de este trabajo, ¿no? Y poner en valor el trabajo que hacen, porque el trabajo que hacen es muy importante, ¿no? Quizá en una cultura alemana donde las escuelas están insertas en la propia empresa y las empresas tienen escuelas, tened en cuenta que nosotros no tenemos escuelas, ¿eh? En cambio, en Alemania tienen escuelas, ¿vale? Y ahí quizá el rol del tutor tal, pues está reconocido, es otro, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestra realidad, normalmente son personas que tienen responsabilidad, responsabilidad de producción, de calidad, responsabilidades directivas, que asumen ese rol formativo o de tutorización o de mentoring, ¿vale? Entonces, no tienen un plus, o por lo menos que yo sepa, no. Y seguramente sí hay un camino a hacer en darle valor a lo que hacen, ¿no? Y hacer visible su trabajo, porque tienen mérito y hacen un trabajo muy bueno, ¿no? Y hacerlo visible seguramente, pues, no sé, al hacer visible también una persona se siente reconocido y al ser una figura reconocida también seguro que se pueden mejorar más fácilmente cuestiones latentes, formativas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí también pues nosotros damos un refuerzo importante en lo que es la tutoría. Acompañamos muchísimo a las empresas y a los tutores de empresa. También les damos formación inicial, pero seguro que hay un recorrido de mejora, ¿no? De mejora continua que lo tenemos que desarrollar sistemáticamente. Sí, a nivel global diríamos que es esto mismo, ¿no? La realidad es esta, es decir, no, que nos conste no hay, en fin, lo habitual es que no tengan un reconocimiento, digamos, en retribución y la motivación es claramente intrínseca, ¿no? Al trabajo que están realizando, al poder compartir experiencia profesional y personal con una persona joven de la universidad que siempre aporta mucho al tejido, ¿no? Y luego yo, como agencia, también me gustaría subrayar el papel de los incentivos, los famosos incentivos también para el profesorado. Creo que, bueno, pues el profesorado normalmente lo que recibe es una desgravación de su actividad docente en cuanto que, bueno, esto supone también pues, actividad formativa y sí que es verdad, y lo tenemos que decir, que las agencias de calidad, cuando evaluamos al profesorado, acreditamos y demás, una de las críticas que recibimos, por ejemplo, es que no consideramos demasiado estas cuestiones, la importancia que tiene, por ejemplo, trabajar en proyectos de formación universitaria dual, ¿no? Y reconocer ese trabajo. Y es verdad que Unibasq en ese sentido pues, lo tenemos bien anotado y de cara al futuro pues, queremos de alguna forma, pues, no es incentivar, pero sí al menos pues, reconocer, creo que es la palabra, el trabajo tan importante que se viene llevando a cabo, siendo conscientes también de, en fin, de los sesgos que este tipo de reconocimientos pues, pueden generar, que creo que son bien conocidos por todos y todas, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que podemos ir terminando. ¿Queda alguna pregunta? Sí, queda otra pregunta. Comentan que se nombró ejemplos de formación del profesorado y pregunta que qué ocurre con aquellas titulaciones habilitantes y reguladas a priori que son difíciles de verificar en un modelo de formación dual, como por ejemplo maestro de educación infantil, de primaria. Sí, pero no entiendo muy bien la pregunta. O sea, en cuanto a la dificultad que genera... Exacto. Un modelo de formación dual para determinadas titulaciones. Hombre, sí, es un tema que no hemos mencionado. Ha habido, como antes he tratado de resumir, cierto boom en los últimos años, antes de la entrada en vigor del Real Decreto 822 de la formación universitaria dual, ¿no? Sería interesante analizar, ¿no?, en profundidad a qué ha sido debido.
Es verdad que se han generado pues, muchas propuestas, como he dicho antes, y lo que creo que deberíamos reflexionar todas las partes implicadas en esto es si esto de la formación universitaria dual es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos donde tradicionalmente el peso de las prácticas, por ejemplo, curriculares, pues han tenido muchísima importancia, ¿no? O sea, qué decir de las titulaciones sanitarias, estas mismas titulaciones que se han mencionado, etcétera. ¿Todo es susceptible? Bueno, es difícil, una cuestión que tendríamos que ir analizando y debatiendo y reflexionando al respecto. Respecto a la cuestión concreta, hombre, en este ámbito concreto, hombre, hay dificultades para realizar, digamos, estancias formativas de formación universitaria dual en el ámbito de la educación por las propias características, ¿no? Por ejemplo, del sector público, que es empleador principal en ese ámbito, ¿no? Mondragón Universitatea tiene un máster en ese sentido dual porque, bueno, pues la propia estructura también del sector educativo no universitario en el País Vasco pues lo permite con los lazos de unión que tiene con parte de ese sector, ¿no? De la educación concertada. Entonces, bueno, pues esto lo posibilita. Lo que no entiendo muy bien es la otra parte, ¿no? Hasta qué punto esto es un obstáculo para algunas universidades, pues promover este tipo de formación, sí, por las características que he mencionado antes, pero bueno, en principio, en cuanto a resultados de aprendizaje y demás, diseño de proyectos formativos comunes y demás, pues las parecidas dificultades como las que experimenta cualquier otra universidad, facultad o escuela cuando pone en marcha este tipo de proyectos, ¿no? Sí, ¿otra pregunta? Sí, tenemos una última pregunta que comentan que varias veces durante el seminario se ha hablado de que no es lo mismo las prácticas académicas externas que las prácticas duales y preguntan que en qué se diferencian ambas desde la puesta en marcha del proyecto formativo. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y es una pregunta en la que, bueno, pues nosotros mismos también reflexionamos al respecto. Hombre, yo creo que lo fundamental es la responsabilidad. Con esto no queremos desprestigiar las prácticas voluntarias, las prácticas curriculares en absoluto, pero son cuestiones distintas, ¿no? La corresponsabilidad, la responsabilidad de las partes en las prácticas y en lo dual, como ha mencionado en más de una ocasión Ishaka, pues en principio no tiene nada que ver, aspiramos a que esto desde luego sea así. El trabajo conjunto que se lleva a cabo entre las partes no tiene nada que ver. No tiene nada que ver también hoy en día ya, y esto se puede decir con la regulación del 822 en cuanto a lo que son los porcentajes, ¿no? Sustantivamente ya está el legislador diferenciando lo que son las prácticas de lo que es la formación universitaria dual. Y lo que tenemos es un camino por recorrer para evidenciar con hechos esta sustantividad, ¿no? Estas diferencias, porque las palabras, pues en fin, se las lleva el viento, como se suele decir. Entonces, la pregunta es muy buena, yo creo que esto es lo que hay que recorrer. Hoy en día ya tenemos cuestiones puestas encima de la mesa que creo que nos van a ir configurando un modelo. El contrato de formación alternancia se podría utilizar en otros ámbitos que no fueran el de la formación universitaria dual. Hombre, yo lo dejo abierto. Yo entiendo que se podría hacer, pero bueno, yo creo que el reto es ir configurando un modelo de formación universitaria dual donde verdaderamente pues, haya una corresponsabilidad entre las partes y respondiendo a lo que se pide, que es la formación integral universitaria y a su vez pues todo lo que es el desarrollo y la integración profesional y laboral, ¿no? Entonces, hombre, esa pregunta la verdad que nos parece muy buena, me parece muy buena, porque constantemente estamos reflexionando sobre ello. Tampoco sabría decir a día de hoy, esperemos que en el futuro sí, en qué consiste, ¿no? Las grandes diferencias de los dos modelos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya podemos ir dando por finalizada la sesión de hoy. Agradecer a Isaka y a Iñaki su participación. Espero que hayamos cumplido el objetivo, que es dar a conocer estas experiencias y sobre todo promover que aquella gente que ya tenía un poquito de inquietud o aquellos que ni siquiera la tenían, pues se lancen. Sobre todo aquí hay que tomar el consejo de Isaka, ¿no? Que una larga marcha empieza con un pequeño paso y seguir, no parar, o sea, cada paso adelante, a pesar de lo complejo que pueda ser y sobre todo la incertidumbre, que a veces es paralizante, ¿no? Que a veces sabemos que lo
lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y luego también me quedo con otra idea importante que nos ha dicho Iñaki, que yo creo que para el caso canario es específicamente importante, ¿no? Que pensamos sobre todo que eso es algo de la empresa, pero no nos damos cuenta de la capacidad que puede tener la universidad también de transformar a la empresa cuando entra en ella, ¿no? Que es una relación simbiótica, y creo que en un caso como el canario, por estas dificultades que señalaba antes, de que llevamos 500 años repitiendo un modelo productivo, pues tenemos ahora una oportunidad para que la universidad sea una palanca de transformación de este modelo productivo que tenemos en Canarias y vayamos a un modelo mucho más modernizado de economía, siendo la universidad una de las protagonistas de este cambio de modelo, ¿no? Yo creo que con esto, pues agradecer a la audiencia que se ha conectado, agradecer a la gente que esté luego en diferido, espero que hagan difusión del vídeo. Como todo buen youtuber, les animo a que se suscriban en nuestro canal y propaguen la palabra. Y ya sin más, pues les dejo hasta el próximo webinar.